Buenos días, bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo Jesús a nuestra clase de nuevos creyentes. Un domingo más, básicamente sería nuestra segunda clase del año. Sean todos bienvenidos y pues nos da mucho gusto el poder saludarles desde pues este medio. Agradecemos al Señor por sus vidas y agradecemos al Señor por su palabra, porque nos permite estudiarla, conocerla y a través de ella poder saber más de Él, conocer su voluntad para nuestras vidas. Así que hermanos, les animamos a que continúen viendo estas clases y que continúen leyendo sus Biblias y orando ahí en sus casas. Entonces vamos a continuar con nuestra segunda lección basada en el material de Nueva Vida en Cristo, volumen número 2, más pasos básicos para la vida cristiana. La semana pasada pudimos estudiar un poco sobre conocer a Dios, conociendo a Dios, cómo podemos conocer a Dios. Pudimos ver un poquito, ¿no?, sobre que Dios es una persona, que Dios tiene personalidad y es un ser relacional. Entonces Él quiere relacionarse con nosotros, es su voluntad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, a través de la lectura de la Biblia y a través de la oración. Y en esta ocasión, la lección número 2 que vamos a estudiar ahora es que Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo a seguir. Y entonces vamos a estudiar un poquito sobre eso, si le parece. Vamos a hacer una oración y comenzamos con la introducción y con el contenido de la clase. Así que permítanme orar. Dios, bendecimos tu nombre y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque en esta mañana tú nos das esta oportunidad de uh, poder llamarte Padre, poder estudiar tu palabra y de poder también tener este acceso a estos videos para continuar con nuestro aprendizaje, Señor, conociéndote más. Pedimos que estés con nosotros y que nos permitas conocer tu voluntad para nosotros, que nosotros podamos ver en nuestro Señor Jesucristo nuestro modelo. Nosotros busquemos como objetivo este año imitarle y ser más parecidos a Él. Gracias por cada hermano y hermana en Cristo Jesús que tiene a bien también a disponer este tiempo para aprender de tu palabra. En el nombre bendito y precioso de Jesús te pedimos y agradecemos todo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con nuestra introducción. Dice así: Cristo es y siempre será el mejor modelo que cualquier ser humano pueda seguir. Él fue perfecto en todo, la única persona que con su vida y obras dijo: yo soy el camino y aprended de mí. Entonces Jesús nos está diciendo que Él es el camino, ¿verdad? El camino al Padre. Y Él también nos dijo en cierto pasaje que ahorita vamos a leer en Mateo, a Mateo 11, 28, 29, dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, hermanos. Entonces Jesús es nuestro modelo, entonces Él nos está llamando a aprender de Él. Así que Dios nos permita entonces tomarlo como modelo y nosotros llegar a imitar, a seguir sus pasos y llegar a esta estatura, ¿no? Hasta la estatura del Señor Jesucristo. Entonces, la primera cosa que vamos a ver aquí es, la primera pregunta es: ¿quién vive en usted? ¿Quién vive en mí? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Quién vive en nosotros ahora? Somos cristianos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le entregamos nuestra vida, Él ahora reina sobre nosotros. ¿Quién vive en nosotros? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay algunos pasajes donde Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, les dice a sus discípulos, yo debo de irme, porque si no me voy, no va a venir el Consolador, no va a venir el Paracleto, el Espíritu Santo. Les conviene, es mejor que habite Él. Él les va a enseñar, les va a recordar todo lo que yo les dije. Y eso sucedió en un momento determinado. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a ver el primer pasaje, que es Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿quién vive en mí ahora? De acuerdo a este pasaje. Sí, Jesucristo vive en nosotros. Entonces, aquí hay algo interesante, hermanos. ¿Quién vive en nosotros? El mismo Jesucristo. A través de Dios, el Espíritu Santo,
Él está en nuestro corazón. Por eso dice ahí Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Está diciendo que Él ha muerto, hermanos, a su vida antigua. Él ha muerto a su vida de pecado. Dice, yo ya estoy crucificado con Cristo. Pero dice algo interesante, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y vea lo que dice ahí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién está viviendo esta vida entonces? ¿Quién termina por vivir la vida? Porque podemos cometer un error de decir, bueno, como si fuera algo automático. Jesús, pues ya vive tu vida en mí, y pues ya que yo no siga pecando y que sea perfecto, así como tú eres perfecto. Hay algo interesante, hermanos. La pregunta que sigue es eso. Si Cristo vive en mí, ¿cómo debo vivir ahora? O sea, hermanos, es decir, lo que este versículo está diciendo es de que sí, Jesús vive en mí. Pero ahora, dice Pablo, lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Está diciendo Pablo que él sigue viviendo con el poder de Jesucristo. Ahora, él sigue viviendo esta vida, pero hermanos, a través de la fe del Hijo de Dios. Entonces no se trata el cristianismo de quedarme, ya acepté a Jesucristo, le entregué mi vida, ahora soy salvo y pues Jesús vive tu vida en mí, como algo automático. No se trata de eso. Porque si hiciéramos pues vamos a decirlo así, ese experimento, si hiciéramos ese desafío, ¿no? De Jesús, pues vive ahora tu vida en mí, ya no voy a pecar nunca, nos vamos a dar cuenta que el Señor no quiere eso para nosotros. O sea, el Señor no está diciendo, yo ya voy a vivir tu vida. No. Está diciendo, hermanos, que nosotros tenemos que seguir viviendo, pero ahora en la fe del Hijo de Dios, con los recursos espirituales que tenemos, porque quien vive en nosotros es Dios mismo. Entonces, esto debe de ayudarnos, hermanos, a recordar que tenemos dos capacidades. Una capacidad de hacer lo bueno y obedecer a Dios, y una capacidad de hacer lo malo y desobedecerlo. Entonces, ahora que Jesucristo vive en mí, que vive en usted, usted tiene que utilizar esta capacidad bajo el poder, bajo la influencia de Dios, el Espíritu Santo. Usar esta capacidad para escoger lo bueno, usar esta capacidad para hacer lo bueno ahora que ustedes y yo hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo, que somos salvos. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata la vida cristiana? De vivir nuestra vida, hermanos, bajo el poder de Dios, que vive en nosotros, escogiendo hacer lo bueno. Ahora podemos escoger hacer lo bueno, hermanos. Ahora podemos, bajo su poder, escoger entre lo que le agrada a Él. Escoger seguir ese camino de verdad. Por eso dice esa pregunta, si Cristo vive en mí, ¿cómo debo vivir ahora? Nosotros somos los que estamos viviendo bajo el poder de Dios, pero entonces, ¿cómo debemos vivir? La pregunta es, hermano o hermana, ¿cómo debe vivir usted ahora? Cristo vive en usted, ahora usted tiene la capacidad espiritual de elegir hacer lo correcto, de elegir agradarle a Dios. También tiene la capacidad de desobedecerle, esa siempre la hemos tenido. Pero entonces, hermano, ahora de una manera práctica, ¿qué cosas vamos a dejar? ¿Qué cosas vamos a colocar a un lado? ¿Qué cosas vamos a renunciar a ellas? ¿Cómo debemos vivir ahora, hermanos? ¿A qué cosas debemos colocar nuestro empeño, hermanos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué elecciones vamos a hacer esta semana para agradar a Dios? Bueno, hermanos, entonces de una manera práctica quisiera que usted y yo respondiéramos esto. Bueno, esta semana voy a vivir de esta manera, no bajo mis propias fuerzas, sino las de Dios, pero tomando en cuenta nuestra responsabilidad delante de Dios como seres humanos, de tener esta responsabilidad de obedecerle. Así que, hermanos, esta es tarea para esta semana. Y vamos a seguir el ejemplo de Jesús. La clase se llama que Jesús es nuestro modelo. Entonces vamos a ver unos cuantos aspectos de cómo era Jesús y en qué debemos imitarle. El primer aspecto, pero vamos a seguir el ejemplo de Cristo en las siguientes áreas. El primer aspecto es acerca de el amor, hermanos. ¿Cómo demostró Cristo su amor? Vamos a hablar de Jesús como un ser, como un Dios de amor, como un Dios que es amor. ¿Cómo demostró Cristo su amor? Porque Él es amor. Entonces, de acuerdo a 1 de Juan 4:8, Él es amor. ¿Cómo demostró Cristo su amor? Nosotros tenemos que imitarle en esta área. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios muestra su amor
para con los pecadores, al mandar a Jesucristo a morir por nosotros, siendo aún pecadores, siendo aún desobedientes a Él. Él manda a su Hijo a morir por nosotros. De nuevo, el amor tenemos que tomarlo de la siguiente manera. En la Biblia el amor tiene que ver con acciones y con decisiones por encima de sentimientos. No se trata de que yo sentí bonito y entonces esto quiere decir que lo amo o la amo. Más bien se trata, hermanos, de acciones puntuales, deliberadas, bien intencionadas, hermanos, para decir, bueno, ¿cómo demuestro el amor al hermano o a la hermana? No siento hacerlo, no. Demuestra ese amor. Demostremos ese amor para con el hermano o la hermana en Cristo Jesús. Son acciones concretas. Y Jesús lo hizo y Dios lo hizo. De nuevo, Dios no dijo desde el cielo, los amo a todos. ¡Ey! Pongan atención, los amo a todos. ¿Les quedó claro? Bueno, qué bueno, bye bye. Y se acabó y al final de cuentas todos vamos al infierno. No, ¿qué hizo Dios? Dios, por encima de gritarnos desde el cielo, que si Él hubiera dicho sería verdad, pero por encima de eso nos da el ejemplo de acciones concretas. Y aunque es claro que en ocasiones es bueno escuchar, escuchar que nuestro hijo nos ama, o nosotros decirle a nuestro hijo que lo amamos, o bien en la relación con nuestros padres, es bueno esto, pero vamos a hablar de este punto de demostrar el amor. El amor es acción en un sentido. Así que hay que imitar al Señor Jesucristo y a nuestro Dios en que Él decidió mostrarnos su amor con esta acción de dar su vida por nosotros. Entonces, el amor de Cristo, la pregunta es, ¿cómo es el amor de Jesús? Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo es el amor de Jesús? Bueno, el amor de Jesús en este versículo es incondicional. O sea, Dios me ama en todo tiempo a pesar de lo que soy, o el amor de Jesús es condicional. Me ama solo cuando soy bueno. Así que este versículo nos dice que el amor de Jesús es incondicional. ¿Por qué? Porque dice, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no dijo, voy a esperar hasta que ellos cambien, voy a esperar hasta que ellos se den cuenta que están mal y ya cuando ellos vengan, entonces les voy a demostrar mi amor y muero por ellos. No, el Señor, siendo nosotros lo peor de lo peor, muere por nosotros, nos muestra su amor y entonces aunque, vamos a decirlo así, aunque nosotros aún no nos arrepentíamos, Él murió por nosotros. Él murió por nosotros aun cuando nosotros estábamos en su contra. Entonces el amor de Jesús es incondicional, o sea, que Jesús nos ama y nos ama todo el tiempo a pesar de lo que somos. ¿Correcto? Entonces tenemos que recordar esto, tenemos que llegar a esta convicción de que Dios nos ama, de que Dios es amor y de que es verdad que cuando pecamos, se rompe la relación, pero eso no significa que Dios deja de amarnos. Esto no implica que Dios ha perdido su amor por nosotros. Una cosa que hay que enfatizar es que el amor de Dios es perfecto. O sea, hermanos, no crece ni decrece. El amor de Dios por nosotros es perfecto. O sea que mañana, si nosotros hacemos una obra que le agrada a Él, no nos va a amar más. Y si mañana terminamos por mentir, entonces, ¿cómo se llama? Si mañana nosotros terminamos por mentir, hermanos, Dios no nos va a amar menos. De nuevo, la relación se va a romper. Por eso hay que arrepentirnos constantemente, ¿no? Arrepentirnos constantemente en cuanto tengamos algún pecado a la vista, vamos a decirlo así, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Pero como el amor de Dios es perfecto, es incondicional, mañana el amor de Dios no será mayor ni será menor. Hermanos, tenemos que tener esta confianza que Dios nos ama con un amor perfecto y es un amor incondicional. Hermanos, Dios no nos está midiendo como en el trabajo, por producción. A ver, ¿cuánto tiempo está pasando mi hijo leyendo la Biblia? Bueno, lo voy a amar más porque ha producido más. Él, mi hijo, este hijo de aquí, le habló a Cristo a 10 personas en la semana. Este de aquí no le habló a ninguno, este le habló a uno. Pues voy a amar más al que habló a 10 personas. No, hermanos, es claro que Dios nos va guiando y nos dice que tenemos que hacer su voluntad, tenemos que hablar de Él a otras personas, pero su amor no cambia y su amor no se mueve, hermanos. Así que tenemos que tomar esto en cuenta. Vamos a lo siguiente, hermanos. Vamos a completar el versículo de Juan 15:13.
Si usted tiene su Biblia, hermanos, por favor, búsquelo. Y si usted lo sabe de memoria, quiero que usted lo repita ahí en su casa. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno por sus amigos. Ahí, hermano, en su casa, busque por favor Juan 15:13. Si ya se lo sabe, bueno, repítalo, hermano. Si no se lo sabe, entonces búsquelo. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno por sus amigos. ¿Que uno qué? ¿Que uno hable mal? No, no, por sus amigos no. ¿Que uno qué? Bueno, dice la palabra de Dios que uno ponga su vida por sus amigos. El mayor amor que uno puede manifestar, dice el Señor Jesucristo, es que uno coloque su vida por sus amigos, que uno esté dispuesto y que lo haga, que no solamente se quede en una intención, sino en una acción concreta de poner su vida por sus amigos. Entonces la pregunta es, bueno, amar como Jesús significa estar dispuestos a sacrificarse por otras personas. Esto no solo significa morir por otros, sino también dedicarles tiempo a escucharlos, ayudarlos en sus problemas, darles apoyo. La pregunta es, ¿actualmente somos llamados a hacer sacrificios? ¿Sí o no, hermanos? Es interesante esto. ¿Por qué? Porque podemos decir, yo amo mucho a mi familia. Y la pregunta es, bueno, ¿y les dedicamos tiempo? No, no, pues es que tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y pues no me queda tiempo. Entonces, ¿las amamos realmente? ¿Amamos a nuestra familia? Yo amo a mi esposo, amo a mi esposa. Bueno, ¿realmente usted le dedica tiempo a su esposo o a su esposa? ¿Le escucha? ¿Escucha a su esposo, hermano? Hermana, ¿usted escucha a su esposo? ¿Escucha a su cónyuge? ¿Escucha sus luchas, sus frustraciones, sus temores? ¿Pasamos tiempo con ellos? Si tenemos amigos, la pregunta es, ¿los amamos? Esa es una pregunta. Si usted y yo decimos, sí, yo los amo, entonces los apoyamos, los escuchamos, estamos ahí con ellos, les advertimos también si van por un camino equivocado. La pregunta aquí es, ¿actualmente somos llamados a hacer sacrificios? Vea el versículo, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es un sacrificio. El día de hoy nosotros también estamos llamados ¿a qué cosa? Dice ahí hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque, hermanos, en ocasiones simplificar nuestra agenda, en ocasiones decir, hoy no me voy a quedar tiempo extra, o bien me llevé trabajo a la casa, pero no, lo voy a acabar otro día porque tengo que dedicarle tiempo a mis seres queridos. Quiero escucharles, quiero hablarles por teléfono, quiero hacer una videollamada, quiero saber cómo están, orar con ellos, orar por ellos. Eso es un sacrificio realmente, hermanos. En nuestra cultura esto sería un sacrificio. Así que estamos llamados a hacer sacrificios. ¿Qué piensa usted? A la luz de esto consideramos que sí, hermanos. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo? Somos cristianos, pertenecemos a la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez. Tenemos hermanos y hermanas en Cristo que conocemos, que queremos, que amamos, pero alrededor de nosotros hay muchas personas que no saben que nosotros somos cristianos, que tenemos una membresía en una iglesia, que un día levantamos nuestra mano y nos arrepentimos delante de Dios de todo corazón y por su gracia nos entregamos a Él y nuestra vida ha cambiado. ¿Cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos? Vea lo que dice Juan 13, del 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vea lo que dice el Señor Jesucristo. Este es un mandamiento que Él nos da. Que nos amemos unos a otros. Él conoce bien el corazón humano y sabe que queremos amarnos a nosotros mismos, que somos narcisistas, que somos egoístas, que estamos embelesados con nuestra propia persona. Yo soy el mejor, yo soy la mejor, yo hago bien esto, yo hago bien lo otro, yo soy el único que vale la pena en este mundo. Y el Señor dice, bueno, espérenme, quiero que ustedes tengan en cuenta mi mandamiento, que ustedes se amen unos a los otros, ¿correcto? Que ustedes se amen los unos a los otros. Y dice ahí, en esto van a conocer todos, está diciendo el Señor Jesucristo, cuando ellos vean que la relación entre ustedes no es hipócrita, la relación entre ustedes no se trata de sobrellevarse en un sentido, sino que ustedes tienen amor los unos con los otros. Y de nuevo el amor
vamos a dejar esa definición, hermanos, y este supuesto, el amor en la Biblia siempre requiere una acción. El amor en la Biblia no es algo abstracto como el día de hoy lo solemos ver, ¿no? Es un sentimiento, me siento bonito, me siento bien, qué lindo me sentí porque amo a mi hermano fulano. No, no, no. El amor tiene que expresarse, no está peleado con sentir, porque somos seres afectivos, también sentimos, deseamos, pero el supuesto aquí en la Biblia es que el amor se va a expresar. Y si no lo expresamos, no es amor. Tenemos que recordar eso. Recuerdo al pastor Martín Pereda Prigadá. Martín Pereda, pastor allá en México, solía decir la siguiente frase que recordamos muy bien. El amor oculto no bendice a nadie. El amor oculto no bendice a nadie. Y cuando reflexionamos en esa frase, cuando reflexiono en esa frase, es correcto, hermanos. Imagínense que todo el mundo diga amarlo. Pero cuando usted está en problemas, es más, ahorita probablemente usted esté bien, pero nadie se acuerda de usted, nadie piensa en usted, nadie ora por usted en sus casas, para nadie usted es importante en un sentido. La pregunta es, ¿qué gana usted con que todos digan, sí, lo amamos, lo amamos, lo amamos? De palabra, pero de hecho, pues no sucede nada. Ese amor oculto no bendice a nadie. Un amor oculto no bendice a nadie. Entonces yo puedo decir, sí, yo amo a mis hermanos en Cristo, pero nunca demuestro ese amor y ellos no saben ese amor, no lo he demostrado. Entonces el amor oculto no bendice a nadie. Y nadie va a conocer que soy discípulo de Jesús, porque Jesucristo es un Dios de amor, su esencia es el amor. Ya repetimos o citamos primera carta de Juan 4:8, Dios es amor. Entonces, si yo sigo a un Dios que es amor, como discípulo tengo que mostrar ese amor. Es un desafío grande, hermanos, pero con la ayuda del Señor, esta es su voluntad para nosotros, que demostremos de manera concreta y con acciones este amor a nuestros hermanos en Cristo. Y viene la siguiente pregunta, entonces, ¿cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? Porque el Señor dijo en cierta ocasión, permanezcan en mi amor. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Cristo en un sentido? Bueno, vea lo que dice Juan capítulo 15, versículo 10. Si ustedes guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vea, aquí el Señor está diciendo, yo guardé los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Ustedes tienen que guardar mis mandamientos y van a permanecer en mi amor. Y el versículo anterior que leímos dice, un mandamiento nuevo os doy. Entonces, guardar este mandamiento de amar unos a otros, hermanos, nos va a permitir permanecer en el amor de Cristo desde este sentido. Desde este sentido, hermanos. Desde otro sentido, hermanos, el amor de Cristo, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Pero desde este sentido, el mismo Salvador, el mismo Maestro nos está enseñando que hay que permanecer en su amor. ¿Cómo permanecemos en su amor? Guardando sus mandamientos. ¿Correcto? Así que hay que guardar, hermanos, los mandamientos del Señor. Y si guardamos sus mandamientos, entonces vamos a permanecer en su amor. Hermano, la pregunta es, ¿estamos permaneciendo en el amor de Dios? ¿Estamos permaneciendo en el amor de Jesús? Las demás personas se dan cuenta que somos discípulos genuinos y verdaderos de Jesús por el amor que expresamos a los demás, aún en llamada, aún en acciones concretas. No se trata de hacer fiesta ni de divulgarlo. Es que pongan atención todos. Acabo de demostrar amor al hermano fulano y acabo de hacer esto. No se trata de eso, hermanos. Pero el mundo puede ver que nuestra relación con los demás es un amor fraternal, como nos lo enseñó el Maestro Jesús. O el mundo, cuando estamos con las personas que no conocen a Jesús, estamos hablando mal del hermano fulano, del pastor, del líder mengano. ¿Qué van a decir ellos, hermanos? Van a decir, wow, yo no sé por qué él permanece en esa iglesia si lo único que él me habla ahí son pestes. Yo no sé a quién siguen en esa iglesia, porque lo único que me habla son cosas negativas y cosas malas. Entonces, hermanos, estamos siendo piedras de tropiezo y causa para que la obra de Cristo pues no avance. Pero nosotros no debemos ser así, ni somos así, hermanos. Así que hay que permanecer en el amor de Cristo guardando cada uno de sus mandamientos. ¿Correcto?
Entonces, hermanos, ya vimos el primer amor, el primer punto, que es el amor. El segundo punto, hermanos, de Jesús como nuestro modelo, es nuestro modelo no solo de amor, sino nuestro modelo de humildad y de servicio. Jesús es humilde, hermanos. Él dijo que Él es manso y humilde de corazón. Nosotros tenemos que imitarle. Y Jesús, hermanos, es un Dios que sirve a su creación. Jesús es un Dios que nos ha enseñado que su naturaleza, en un sentido, es servir a los demás. ¿Qué debemos aprender de Jesús? Entonces, veamos Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ve el Señor cómo les dice a un versículo anterior, les dice, si alguno está cansado, trabajado, dice, venga a mí, yo le voy a hacer descansar. Y luego dice, lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hermanos, el Señor Jesucristo nos está diciendo, yo soy su modelo, aprendan de mí. Yo soy manso y humilde. Entonces ustedes también tienen que llegar a este estándar, de llegar a mi nivel de mansedumbre y mi nivel de humildad. Y dice el Señor, es ahí, cuando aprendamos esto, que ustedes van a encontrar un descanso en sus almas. La palabra mansedumbre nos habla de la capacidad de soportar injusticias y el mal sin que nosotros terminemos por, vamos a decirlo así, buscar la venganza humana, buscar la venganza por nuestras manos. Y la palabra humildad implica pensar en los demás por encima de uno mismo. Una persona humilde es una persona, a veces solemos, en nuestra cultura, solemos decir que una persona humilde es la que tiene escasos recursos económicos, pero esto no es, la Biblia no habla de eso. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga escasos recursos económicos, puede ser que realmente no tenga un trabajo estable, mi salario mensual sea muy bajo, muy bajo, que apenas alcanza para sobrevivir, ni siquiera para vivir, sobrevivir, teniendo hambre algunos días, etcétera, etcétera. Y puedo ser una persona muy orgullosa, y puedo ser una persona que no piensa en los demás más que en mí mismo. Entonces, en nuestra cultura usamos esta palabra diciendo, son zonas muy humildes, haciendo referencia a zonas de escasos recursos. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia, cuando habla de humildad, está diciendo, hermanos, de personas que no piensan tanto en ellos, sino piensan en los demás. Y pueden ser personas que tengan, puede ser de clase alta, hermano, que tengan solvencia económica para cualquier situación. Ellos pueden solventar las necesidades porque sus trabajos se los permiten, sus salarios. Entonces vea lo que dice el Señor, yo soy humilde. Jesús no se refería a su condición económica en aquel tiempo. Jesús se refería a que él solía pensar en los demás por encima de él. Él, estando en el cielo, se puso a pensar en la condición de nosotros y él dijo, están en una condición tan terrible y tan triste, separados de Dios. ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a dejar mi adoración celestial. O sea, los ángeles lo adoraban día y noche, hermanos, tomando la cuestión de tiempo, aunque ya no existe el tiempo. Él siempre fue adorado, hermanos, en la eternidad. Y él dijo, voy a hacerme hombre, voy a nacer como un bebé, voy a entender sus vidas también y voy a morir por ellos como un sustituto. Entonces vea lo que dice el Señor Jesucristo. Cuando ustedes sean mansos y humildes en su corazón, así como yo lo soy, van a encontrar algo que la gente ha buscado. Y también los cristianos buscamos en todos lados y no lo encontramos. Descanso en nuestras almas. Hermano, ¿tiene usted descanso en su alma? Una pregunta o un factor pudiera ser que no encontramos descanso en nuestra alma es porque no somos humildes ni mansos como el Señor Jesucristo. Vamos a continuar, hermanos. Vea Filipenses 2 del 5 al 8, lo que veíamos ahorita. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. De nuevo, estamos hablando de humildad. O sea, el sentir del Señor Jesús. La palabra aquí sentir en el original, la Biblia no se escribió en español, la Biblia se escribió en griego koineo, griego común.
o sea, el griego que hablaba la gente en la calle, no el griego de las universidades o académico. Y dice que Jesús tuvo una forma de pensar que le llevaba a actuar, hermanos. Dice el cual siendo en forma de Dios, existiendo siempre como Dios, no consideró como ganancia el decir, pues para mí yo ya estoy a gusto aquí siendo Dios, en un sentido, diciendo yo soy Dios y los demás a mí no me importan. Yo soy Dios y Adán decidió desobedecer, ni modo, vaya al infierno y que se achicharre allí. No, hermanos, Jesús ah, tuvo esta empatía también. Un Dios empático que logra ponerse en el zapato de los demás y dice, wow, qué vidas tan tristes y desdichadas. Y la razón es porque hemos decidido pecar, hemos decidido alejarnos de Dios. Los momentos más tristes, los momentos más desdichados, los momentos más infelices en nuestra vida es cuando estamos en una relación incorrecta con Dios. Cuando no leemos ni oramos y estamos viviendo en pecado constante, descarado, hermanos, disculpe la palabra, o bien oculto, un pecado oculto, una doble vida, ¿no? El domingo ahí estoy viendo la clase, el culto y gloria a Dios, aleluya. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, teniendo una doble vida, teniendo pecados ocultos, secretos, nadie se da cuenta. Y esto es claro que nos está diciendo que tenemos una relación rota con Dios. Esos son los momentos más infelices de nuestra vida. Y Jesús siendo Dios, dice el pasaje, que no dijo, bueno, entonces yo aquí soy Dios y adelante, si quiere ir al infierno, váyase. Él se puso en nuestros zapatos, en nuestro lugar, como un Dios que puede tener empatía con nosotros. Y lo que hizo fue hacerse hombre y morir por nosotros, hermanos. Bendito sea el Señor que hizo esto, hermanos, y vea cómo el Señor demostró su amor, pero demostró también su humildad, que pensó en los demás. Y dice aquí el pasaje, Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipos. Recordamos que en la iglesia de Filipos existían dos hermanitas ahí que estaban bien peleadas, Evodia y Síntique. Hermano, ¿usted está peleado con alguien en la iglesia? Dice el pasaje, tengan esta manera de pensar, la cual también tuvo el Señor Jesucristo. Tengan esta manera de pensar. Dice que el Señor se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más vergonzosa y cruel que él pudo haber padecido. Y eso lo hizo por personas, hermanos, que literalmente le odiábamos, que literalmente, hermanos, pues le ofendíamos día con día y con día. ¿Para qué hizo esto? Para salvarnos, hermanos. Para que nosotros ahora tengamos una relación correcta con Dios, no solamente este día, no mañana, sino toda la eternidad. Pero vea lo que hizo el Señor. Siendo Dios, tomó forma de un esclavo, de un siervo, hermanos, y se humilló todavía a sí mismo, yendo hacia una muerte en una cruz. Entonces, hermanos, la pregunta que viene es la siguiente. Cristo, siendo Dios, vivía en el cielo, apartado de la maldad de este mundo. A pesar de ser Dios, el versículo 7 dice que tomó la forma de un siervo. Hay que aprender, hermanos, entonces de nuestro Dios. Dios no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho, hermanos. Dios no dice, pues ama a la gente. Yo no la amo porque, bueno, yo soy Dios, pero tú sí ámala. Ama a tus hermanos. Nos está diciendo algo que Él mismo ha hecho y hace. Dios no dice, bueno, sírvanse los unos a los otros, sirve a tu hermano. Yo no sirvo porque acuérdense que yo soy Dios, pero ustedes sí sirvan. No, hermanos, Él también tomó una forma de siervo, de esclavo, hermanos. Ese es el pasaje clave de Marcos 10:45, cuando dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, Jesús tomó la forma de un esclavo, de un siervo, y Jesús sirvió. Esta es la manera, hermanos, en la que Dios también nos ha demostrado de alguna manera su carácter, que es un Dios que sirve. Lo vemos desde Génesis. Recuerda usted Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vea Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Usted recuerda? Y vacía, amorfa. Y dice ahí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo.
y dijo Dios sea la luz y fue la luz. ¿Qué tenemos ahí entonces, hermanos? Tenemos algo interesante, que Dios empieza a crear en Génesis 1. Lea Génesis 1, hermano, cuando tenga tiempo. De nuevo, vuélvalo a leer, yo sé que lo ha leído. Y vea, hermanos, cómo estando Génesis 1:2 dice que la tierra estaba amorfa, no se podía habitar ahí. Y Dios empieza a crear, a darle forma, empezó a separar las tinieblas, la luz, empezó a crear todo esto, los árboles, la luz, y dejó todo listo para poner al hombre en un paraíso, hermanos, en una tierra habitable. ¿Para qué creó Dios todo eso? ¿A poco Dios necesitaba un animalito ahí para vivir? No, hermanos. Lo creó para servir de una manera al hombre. Hermanos, Dios es un Dios que sirve. Dios es un Dios que sirve. La pregunta es, ¿qué es para usted un siervo? Dios nos está llamando a servirle. Para usted, ¿qué significa ser un siervo? Dios nos está llamando a ser siervos como Él. ¿Qué significa para nosotros ser un siervo? Bueno, hay algo interesante aquí, hermanos. Recordar que nuestro modelo de siervo, de servicio, se llama Jesús. Así que hay que llegar a ese nivel, hermanos. Hay que llegar a ese nivel. Hacia allá vamos todos. La pregunta es, hermanos, ¿cuál fue la máxima expresión de servicio de Cristo? Acabamos de leer estos versículos de Filipenses y el de Mateo. En sus palabras, ¿cuál fue la máxima expresión del servicio de Jesús? Jesús dijo que vino para servir. ¿Cuál fue la máxima expresión? ¿Recuerda ese pasaje que cité? Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la mayor muestra de su humildad, hermanos, fue su muerte en la cruz. Esto está en el versículo 8 de Filipenses 2. Su muerte, hermanos, no solamente fue dolorosa, sino vergonzosa. Murió desnudo, entre ladrones, sufriendo la burla del pueblo y lo más escandaloso, en una cruz. ¿Y para qué lo hizo? ¿Por qué Dios hizo eso? Para salvarnos de nosotros mismos, de nuestro pecado, de la ira de Dios. Entonces, hay que reflexionar en esto, hermanos, que Cristo hizo la voluntad de su Padre y lo glorificó ante el mundo. Nosotros que somos suyos, ¿cómo podemos glorificar a Dios con nuestras vidas, hermanos? ¿Sabe cómo lo vamos a glorificar? Cuando guardemos los mandamientos. Y un mandamiento es amarnos unos a los otros. Hay que meditar en esto, hermanos. Cristo oraba a su Padre aún antes del amanecer. ¿Qué hacemos cuando nos despertamos nosotros? Si no oramos a Dios, hermanos, ¿qué nos dice de nosotros esta actitud? Nos levantamos y no oramos. ¿Qué nos dice a nosotros esta actitud? Quizá nos dice que no necesitamos a Dios, ¿no? Nosotros podemos. Porque ¿qué pasaría si estuviéramos en el hospital, hermanos, graves? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos, hermanos? Dios, te pido y te suplico que por favor tú me ayudes. Dios, te pido y te suplico que tú me bendigas. Dios, te pido y suplico que tú me saques de este lugar. Dios, te pido que me saques de aquí, por favor. ¿Y por qué le pedimos eso? Porque nosotros no podemos comprar la salud. Pero, ¿qué nos dice entonces la actitud de levantarnos en la mañana y no orar? No es falta de tiempo, hermanos. ¿Qué nos dice esta actitud? Que probablemente Dios no es, pues, importante y no lo necesitamos mucho, ¿no? Entonces, tenemos que continuar, hermanos, buscando, hermanos, a Dios siempre. La siguiente pregunta que olvidamos era la siguiente. El versículo 5 nos exhorta a imitar su actitud humilde. ¿Cómo? Vea el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, esta forma de pensar que hubo también en Jesús. O sea, una actitud humilde, un pensamiento humilde. En sus palabras, ¿cómo debemos imitar la humildad de Jesús? ¿Cómo debemos imitar la humildad de Jesús? Bueno, de nuevo, pensando en los demás, pensando menos en nosotros y pensando más en los demás, pensando menos en lo que nosotros queremos, nuestros deseos, nuestros proyectos, y pensando más en los demás. Y bueno, tenemos que continuar, hermanos. Veamos aquí el versículo 3 y 4.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. O sea, pensar en los demás y no hacer nada por contienda, hermanos, sino con humildad. O sea, estimando a los hermanos y a las hermanas de la iglesia como más importantes que uno mismo. Eso es lo que hizo el Señor. No es lo que acabamos de leer, hermanos. No es lo que hizo el Señor, que Él consideró nuestra situación tan terrible y ¿qué hizo? Entonces fue a una cruz a morir en nuestro lugar para nuestro bienestar y claro, para la gloria de Dios. ¿Cuál es una buena manera de servir a las personas? ¿Cómo usted puede y yo podemos servir a los hermanos en este tiempo de pandemia? ¿Cómo podemos servir a los demás? Vea lo que dice Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, hermanos, si nosotros nos gustaría que los hermanos nos hablaran y dijeran, hermano, ¿puedo orar con usted? ¿Cuáles son sus peticiones? Entonces, en lugar de esperar a que los hermanos nos hablen, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, a mí me gustaría que los hermanos se acordaran de mí, de mis peticiones, y entonces hablaran y me marcaran por teléfono y me hicieran una llamada telefónica. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso, hermanos. Es una manera de servir a las personas. Como queremos que los otros nos hagan, entonces nosotros hay que hacer igual. Ya vimos entonces dos aspectos. Jesús es nuestro modelo de amor. Hay que amar como Jesús amó al grado de dar su vida por nosotros, y hay que servir, hermanos, y tener un corazón humilde como el Señor Jesús. Vamos al siguiente paso, a la siguiente característica, que es la compasión, hermanos. Cristo es nuestro modelo de compasión. Él era compasivo. La pregunta aquí es, ¿qué es la compasión? ¿Qué es la compasión? Bueno, lo que veíamos ahorita, ¿no? En un sentido es la capacidad también de colocarse en los zapatos de otro, hermanos. Colocarse en los zapatos de otros. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros nos colocáramos en los zapatos de alguien que hoy está sufriendo, hermanos, alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad difícil? ¿A qué hora se levantaría él y su familiar para atenderle a él? ¿Qué cosas no puede hacer él por esta enfermedad? ¿Cuántas horas pasaría en el hospital diarias o a la semana? ¿Cuántas medicinas y cuánto dinero tiene que gastar en eso? Hermanos, eso sería compasión, sería ponernos en el zapato de los demás y hacer algo para ayudar. No solamente sentir, ¡guay, qué triste panorama!, sino hacer algo para ayudar, hermano. Jesús tuvo la compasión por las multitudes. Vamos a leer un pasaje que nos dice eso. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo compasión por las multitudes. Veamos el pasaje. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué tuvo el Señor Jesucristo? Tuvo compasión de las multitudes. ¿Y por qué tuvo compasión? Dice, porque estaban desamparadas y dispersas, como una oveja que no tiene pastor. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? No dijo, pobrecitos, ni modo, que se queden así. No, él se puso en el zapato de las personas y dijo, ellos son ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué hizo? Les enseñaba, hermanos. Jesús los pastoreó, hermanos. Así que, ¿cómo se llama? Tenemos aquí que imitar a nuestro Señor Jesucristo en su compasión. La compasión entonces es poder ponernos en el zapato de los demás y actuar. Hacer algo, perdón. Realizar alguna acción para aliviar algo de su necesidad. De nuevo, el Señor Jesús tuvo compasión porque estaban como ovejas. ¿Y qué hizo? En este pasaje no lo dice, pero más adelante dice que Jesús se quedaba tiempo enseñándoles, pastoreándoles, hermanos, supliendo esa necesidad espiritual y muchas veces material, ¿no? Alimentó en muchas ocasiones, hermanos, a las personas, multiplicando los panes, la comida que tenían disponible para saciar a todos. Entonces ve aquí algo interesante. La pregunta es usted compasivo, hermanos? ¿Somos compasivos? La pregunta es, ¿cómo ve usted a los que todavía no son creyentes? ¿Cómo usted ve a su vecino, a su vecina que todavía no cree en Jesús? La otra pregunta es, ¿qué es más fácil tener compasión por ellos o despreciarlos?
Hermanos, tener compasión por ellos es decir, ¿a dónde van si el día de mañana les da alguna enfermedad terrible, hermanos, y se mueren? ¿Qué pasa si el día de mañana salen a la calle y los atropellan y se mueren, hermanos? ¿Qué pasa si el día de mañana alguna bala perdida les toca y se mueren? Hermanos, ¿a dónde van a ir? Al tormento eterno. ¿Sabe? Si somos compasivos, nosotros vamos a hablarles de Cristo, vamos a orar por ellos, vamos a interesarnos por su destino espiritual, hermanos. Pero muchas veces somos indiferentes y eso quiere decir que no somos como el Señor Jesucristo, no somos compasivos. Simple y sencillamente, hermanos, ah, pues nos da igual a dónde vayan. ¿Así era el Señor Jesucristo? ¿Así era nuestro Maestro? No. Entonces nosotros tenemos que imitar a nuestro Maestro. Vamos a lo siguiente, hermanos. Recuerda esta historia de la mujer atrapada en adulterio ahí en Juan 8. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Recordamos esa historia, hermanos. Los fariseos buscando en qué acusar a Jesús le presentaron en esa ocasión a una mujer pues recién sorprendida en adulterio y ellos citando a Moisés le exigieron su opinión si debía ser apedreada o no. Y entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? En Juan 8:7 dice así: y como insistieran en preguntarle, Jesús enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces aquí hay algo interesante. La gente, hermanos, Moisés, ahí en el Pentateuco, sí había una ley, hermanos, en la que a los adúlteros habría que ponerlos en medio del pueblo y pues, vamos a decirlo, lapidarlos, colocarles piedras, hermanos, y matarlos. Era una manera de acabar con el adulterio, hermanos, para que la gente pensara no una vez, no dos veces, sino 100 veces el cometer algún acto de adulterio, hermanos. Pero entonces tenemos algo interesante, que los fariseos le traen a la mujer nada más. A ver, ¿y dónde está el otro? A ver, ¿y dónde está? La ley pedía que los dos fuesen apedreados. Y aquí los fariseos bien listos, los líderes religiosos dicen, bueno, no, nada más, pues encontramos a esta mujer, andaba ahí cometiendo adulterio. ¿Qué dice, Señor? Pues Moisés dijo que la apedriemos. ¿Y tú qué dices? Y Jesús entonces, conociendo, ¿verdad?, que su intención era simple y sencillamente tentarle a él, ¿verdad?, para ver si estaba en contra de Moisés y entonces poder desacreditarlo como enviado de Dios. Jesús empieza a escribir algo ahí, hermanos, en la tierra. No se nos dice qué escribió, pero les dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, bueno, si tú no tienes pecado, adelante, arrójala. Y dale, si le quieres dar en la cabeza, dale. Está diciendo el Señor Jesucristo: todos ustedes son pecadores. Probablemente alguno de esos fariseos había cometido adulterio, pero no había sido descubierto. Y entonces es lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos que el Señor Jesucristo empieza a decir esto contra los fariseos. ¿Qué tenemos aquí entonces? Estamos hablando de compasión. ¿En qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esta mujer de la reacción que muchos tenemos hoy hacia los que caen en este escándalo? Entonces, ¿en qué manera puede difiere, ¿verdad?, la actitud de Jesús con la reacción de muchos de nosotros? Muchas veces el morbo, muchas veces eso hace que uno tenga una actitud, se tengan actitudes, ¿verdad?, en la iglesia, en las iglesias, pues equivocadas, cero compasivas. El Señor Jesús comprendía también nuestra naturaleza y Él dice, bueno, el que de ustedes no tenga pecado, adelante, empiece a arrojar las piedras que ustedes quieran. Vea lo que dice Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor Jesús, claro, le está diciendo que ella ha cometido un pecado y le dice: puedes irte, pero no peques más. El Señor le está mostrando compasión y le está dando oportunidad para ser restaurada, oportunidad para que ella pueda restaurar su relación con Dios y, es claro, su relación pues con su esposo, puede ser, a quien le faltó. Y bueno, el Señor mostró esta compasión con ella. Le dijo: vete y no peques más. No le dijo: vete, todos caen en pecado menos yo soy Dios. Todos caen en pecado y no te preocupes, vete y pues procura no hacerlo, ¿no? Le dice: vete y no lo hagas más. Arrepiéntete y no lo hagas más. Vemos aquí la compasión del Señor.
Viene aquí un ejercicio, hermano. Usted responda falso o verdadero. Tener compasión hacia los pecadores significa encubrir su mal comportamiento. Yo tengo compasión de él, hermano. ¿Por qué? Pues porque no voy a revelar el pecado que él ya tiene, o no voy a confrontarlo, decirle, hermano, acuérdese que usted tiene tal pecado. No, 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 yo soy compasivo y como él tiene ese pecado, bueno, no lo voy a encubrir. No, hermanos, eso no es compasión. Eso de ninguna manera se llama compasión. Ah, la compasión del Señor Jesucristo fue esa. Bueno, ya se expuso aquí el pecado entre todos. Todos llevaron a la mujer ahí, ¿verdad? La expusieron. Y el Señor Jesús entonces le dijo, bueno, vete y no peques mal. Está diciendo, perdono tus pecados. Y el Señor, que conocía el corazón de la mujer, probablemente estaba avergonzada, arrepentida de su comportamiento. Entonces, tenemos que recordar esto, hermanos. Aunque tuvo compasión de ella, también la exhortó en el versículo 11, vete y no peques, no peques más. Entonces la verdadera compasión también nos mueve a exhortar en amor a quien practica la maldad. La verdadera compasión nos mueve a exhortar en amor a quien practica la maldad. Hermanos, la compasión es eso. Hermano, está practicando usted este pecado. Hermano, ya no lo haga. Eso es una ofensa contra Dios y es una ofensa contra el hermano. Esto nos afecta como iglesia, hermano. No lo haga, hermano. Dios no se agrada de eso que usted está practicando. Arrepiéntase, hermano. Eso sería compasión, no encubrir su pecado. Y vamos por último, hermanos, a terminar. Bueno, este es el penúltimo, pero este es bien breve. Que Jesús es nuestro modelo de valentía para confrontar la maldad. No se trata solo de ser valiente, sino de tener valentía para confrontar el mal y el pecado. ¿Cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos en Mateo 23-27, hermanos? Vea el pasaje. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que sí, por fuera, la verdad, ustedes se muestran muy hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, denunciar la hipocresía e injusticia requiere valentía. ¿Es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie? Hermanos, el Señor Jesucristo aquí confrontó a los escribas y les dice, ustedes son unos hipócritas de primera clase. Y los confronta también por amor a ellos, porque no está bien que sigan en ese pecado, hermanos, de hipocresía. Entonces la pregunta es, denunciar la hipocresía o la injusticia en la iglesia requiere valentía. Es correcto que nosotros nos escudemos diciendo, no, yo no quiero ofender a nadie, yo sé que aquí hay una injusticia y yo sé que aquí hay hipocresía entre este grupo de hermanos, pero yo no quiero ofender a nadie, entonces yo no me quiero ganar problemas y no voy a exponerlo. También necesitamos ser valientes como el Señor Jesucristo, quien confrontó la maldad que estos líderes religiosos, hermanos, tenían. Y ahora sí, por último, Jesús es nuestro modelo de oración. Jesús es nuestro maestro en la oración. Vamos a ver un pasaje. ¿Qué ejemplo nos da Jesús ahí en Marcos 1:35? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Correcto? Entonces, Jesús es nuestro modelo de oración, hermanos. ¿Por qué no lo imitamos también? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro. ¿Qué hacía el Señor? Salió de ahí donde estaba con sus discípulos y se fue a un lugar desierto y oraba. ¿Por qué cree usted que es bueno orar desde temprano? Hermanos, Jesús es nuestro modelo y nuestro maestro. Y antes de él antes de él enseñar y predicar, antes de sanar enfermos, antes de caminar por las aldeas y de llevarles el evangelio, él lo primero que hacía era encomendarse a Dios, pedir la voluntad de Dios, buscar el rostro de Dios desde temprano. ¿Por qué cree que es bueno orar desde temprano, hermano? Vamos a terminar con las últimas dos preguntas. En una ocasión, hermanos, Jesús oró toda la noche antes de tomar una decisión importante, porque para él era necesario cumplir la voluntad de su Padre. La pregunta es, ¿sobre qué decisión importante oraba el Salvador y el Señor Jesucristo? ¿Cuál era la decisión importante por la cual él oraba? Dice Lucas 6:12-13, hermanos. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esta decisión era importantísima. Entonces el Señor quedó toda la noche orando, hermanos, y al siguiente día, ya cuando amaneció, entonces escogió a ellos, a estos 12, y los llamó, hermanos.
Dios espera, hermanos, que nosotros como cristianos, como sus hijos, lo busquemos en cada decisión que tomemos, hermanos. Además, es importante recordar que Jesús no solo oraba para tomar decisiones, sino también para tener una comunión profunda, ¿no? con Dios. Entonces, hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo de a seguir, ¿correcto? Ya vimos que es nuestro modelo de amor, hay que amar como Él ama, de humildad, hermanos, de servicio. La pregunta aquí, hermanos, ¿hay actitudes que nos están impidiendo seguir el ejemplo de Jesús, como estamos viendo en la lección? Hermanos, hay orgullo en nuestro corazón, hay dificultad para perdonar, hay celos, hay envidia, hay rencor, hay machismo, hay pensamientos sucios en nuestra mente. Hermanos, hay ansiedad por todo, hay dificultad para amar a los demás. ¿Qué nos impide, hermanos, seguir a Jesús como nuestro modelo de servicio, de amor, de humildad? También vimos la compasión. Jesús es nuestro modelo de compasión, donde Él, hermanos, pensaba en los demás, se ponía en el zapato de los demás, ¿qué sentirá Él? Y hacía algo para remediar su problema, hermanos. Jesús es nuestro modelo de valentía para confrontar la maldad cuando debe ser confrontada. Y por último, Jesús es nuestro modelo de oración. Entonces, hermanos, terminamos nuestra lección y queremos, hermanos, que ustedes y yo podamos memorizar esta semana Mateo 11:29 en la versión Reina Valera 1960. Si usted utiliza otra versión, no hay ningún problema, hermanos. Apréndalo, memorice, pero dice la Reina Valera 1960: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, si usted lo memorizó, por favor contáctese con nosotros y envíenos también su video, hermanos, para poder pues poder seguir participando aún en estos medios virtuales, hermanos, como clase. Y hermanos, les suplicamos que se ponga en contacto y que nos pueda hacer llegar su texto de memoria, hermanos, por WhatsApp o algún otro medio, hermanos, para seguir como clase pues avanzando. Que el Señor le bendiga y le guarde y que tengamos una buena semana siguiendo a Jesús como nuestro modelo. Dios, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, porque en Jesús encontramos nuestro modelo a seguir y te pedimos que nos ayudes esta semana a esforzarnos de manera pues deliberada e intencional para amar como nuestro Señor Jesús amaba, para ser compasivos como nuestro Señor Jesús era compasivo, para orar como nuestro Señor Jesús oraba, Padre, para ser humilde y pensar en los demás por encima de nuestro bienestar, como nuestro Señor Jesucristo lo hacía y lo hace. Nos ponemos en tus manos, agradecidos por tu palabra y por Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir. Queremos llegar a su estatura. Padre, ayúdanos, por favor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Que tengan buena semana, hermanos. Un gusto y un placer saludarles. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.